Hermanos, hermanas, como habíamos quedado, voy a darles algunas preguntas para que ustedes las estén repasando. De estas, pues algunas vendrán en el examen. Hago 5 preguntas nada más en el examen. Ahorita tengo 9 más las que se acumulen por ahí en la clase. Así que vamos a empezar. La primera pregunta ¿es opcional ser lleno del Espíritu Santo? Ahora les voy a dar las preguntas si quieren tener tiempo para investigarlas y checar si están correctas o ya sí los dejo. ¿Las checan? ¿Sí? Digo, porque todos nomás no contestan, entonces bueno, vamos a los que contestaron. Entonces va la siguiente pregunta y luego lo checan. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice sobre la imposición de manos? Ahora, en todas estas preguntas, hermanos, no tienen que poner el versículo. Pueden contestar simple y sencillamente con la respuesta, vamos a decir. Pregunta número 3. ¿Perdón? ¿La 2? En el Nuevo Testamento, ¿qué dice sobre la imposición de manos? Sí, ahorita vamos a dar primero las preguntas, luego damos tiempo para que ustedes la chequen, ¿sí? O sea, en sus apuntes. Pregunta número 3, dijimos, ¿qué significa la palabra mártir? Siguiente pregunta. Simón el Mago, del cual se habla en el capítulo 8, ¿era un creyente o por qué dice la Escritura que creyó? Siguiente pregunta. ¿Voy bien o voy rápido? Va rápido, me espero entonces, hermanos. ¿La 4 es la de Simón el Mago? ¿Sí? Ok. Simón el Mago, del cual se nos habla en el capítulo 8, ¿era un creyente o por qué dice la Escritura que creyó? O sea, aquí la cuestión es, ¿era un verdadero creyente? Y si sí o si no, ¿cuál es la razón? La 2, muy bien, vamos a ver la 2. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice sobre la imposición de manos? Entonces vamos a la 5, ¿verdad? Escriba una alegoría o comparación de la salvación por fe y la gracia de Dios. Escriba una alegoría o comparación de la salvación por fe y la gracia de Dios, con relación a la muerte de Dorcas. Vuelvo a repetirla toda. Escriba una alegoría o comparación de la salvación por fe y la gracia de Dios con relación a la muerte de Dorcas. ¿Vamos sobre cuál? Ok. ¿Cuántas veces utilizó Pedro las llaves del reino y en qué momento? La voy a volver a repetir. ¿Cuántas veces utilizó Pedro las llaves del reino y en qué momento? ¿Cuántas veces utilizó Pedro las llaves del reino y en qué momento? 7. ¿O voy rápido todavía? Ok, la 7. ¿A quién mató Herodes Agripa I? ¿A quién mató Herodes Agripa I para quedar bien con los judíos? ¿A quién mató Herodes Agripa I para quedar bien con los judíos? Nárreme o cuénteme como usted quiera. ¿Qué pasó cuando Agripa I dio un discurso y no le dio la gloria a Dios? Nárreme qué pasó cuando Agripa I dio un discurso y no le dio la gloria a Dios. En Hechos capítulo 12, versos 21 al 23. Nárreme qué pasó cuando Herodes Agripa I dio un discurso y no le dio la gloria a Dios. En Hechos capítulo 12, versos del 21 al 23. La siguiente. En Hechos 13 se nos habla del falso profeta llamado Bar Jesús. En Hechos 13 se nos habla del falso profeta llamado Bar Jesús. Llamado Bar Jesús. Y se nos muestra en la narración que hay al menos 3 tipos de personas en acción. ¿Cuáles son? En Hechos 13 se nos habla del falso profeta llamado Bar Jesús y se nos muestra en la narración que hay al menos 3 tipos de personas en acción. ¿Cuáles son?
1, 2, 3, ahí van pues las respuestas. ¿Sale? Pero se las voy a dar como yo las tengo, ¿ok? Usted tiene que reducirlas o sacar su conclusión o lo que sea, ¿ok? Primer pregunta, dice, ¿es opcional ser lleno del Espíritu Santo? La respuesta es no. Es un mandato según Efesios 5:18. Si alguien tiene duda de la respuesta, puede levantar su mano y preguntar el por qué para que quede claro. Ahí atrás, ¿sí? Ajá. La pregunta número 2 dice, en el Nuevo Testamento, ¿qué dice sobre la imposición de manos? No tienen que poner versículos y puede contestar con sus propias palabras, pero mi respuesta es así. En el Nuevo Testamento, la imposición de manos tiene que ver con lo siguiente, 2 puntos. Número 1, bendecir a los niños, curar enfermos y el descenso del Espíritu Santo. Ahora, déjenme explicar esto. Así va a tener que contestar, ¿ok? Pero ahorita por lo que estoy viendo, el tercero es el descenso del Espíritu Santo. Ahora, déjenme hacer una pausa, sí, ahorita seguimos con la respuesta. Bueno, a ver. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando se cree, ¿sí? Ahora, por hacer una evocación de lo que dice el Nuevo Testamento, acuérdese que se le concedió a Pedro, ¿sí? Por ejemplo, el abrir las puertas, ¿sí? ¿Se acuerda? Ok. Entonces, cuando Pedro predicaba, bajaba el Espíritu Santo, ¿sí? Había incluso en Samaria, acuérdense, unos que empezaron a creer en Cristo Jesús, pero no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo hasta que llegó Pedro y Juan, y entonces Pedro predica y viene el Espíritu Santo sobre ellos, ¿ok? Esto no quiere decir que el Espíritu Santo viene 2 veces sobre la persona, o sea, es una sola vez. Ahora, pero como, por ejemplo, en mi caso, yo voy a hablar de mí, yo como pastor de la iglesia allá, Casa de Oración en Shaddai, cuando una persona abre su corazón a Cristo Jesús, yo oro por la persona, pongo mis manos en la cabeza de la persona y le ruego a Dios simple y sencillamente que lo guíe en su vida, o sea, porque esta persona ya creyó, ¿sí me explico? Y cuando creyó, vamos a decir a la mitad de la predicación o cuando haya creído, recibió el Espíritu Santo. Pero para hacer una evocación de la imposición de manos, pongo mis manos, ¿verdad? Y lo que le ruego a Dios, ¿verdad?, es que esa persona viva realmente en el Espíritu Santo, o sea, tenga una vida espiritual real. ¿Sí me explico? Pero es nada más por conformarme a ese modelo, no porque, otra vez, hasta que yo puse mis manos, bajó el Espíritu sobre esa persona. ¿Me expliqué o quedó algo dudoso por ahí? Sí, o sea, la cuestión es la siguiente. Por ejemplo, nadie puede creer por mí, porque entonces lo que la Iglesia Católica hace sobre los padrinos es cierto. Bautizamos niños y los padrinos creen por él. Pero acuérdate que aquí la cuestión es personal. O sea, nadie puede ser salvo por mí. Tiene que ser salvo por ellos. Y ellos creyeron en el momento que creyeron. Que hay manifestaciones emocionales. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Por ejemplo, sí, hay personas que lloran, hay personas que se caen, o sea, hacen cosas raras, ¿no? Pero la cuestión no es porque en ese momento creyeron. O sea, ellos, por ejemplo, cuando yo digo, a ver, aquellas personas que quieren abrir su corazón a Cristo Jesús o que ya abrieron su corazón a Cristo Jesús, pase. Las que quieren para contestar sus dudas, simple y sencillamente, ¿sí? Pero no es porque yo creo y reciben el Espíritu porque yo creo. Lo reciben porque es personal, es ellos con Dios. Entonces, siempre debemos separar, hermanos, lo que son manifestaciones con lo que realmente sucede. De hecho, hay iglesias en las que nunca se les pide a las personas que pasen al frente y que van a orar por ellas. Nunca. Y eso no quiere decir que no hay creyentes. Simple y sencillamente se entiende, o el predicador o el pastor a cargo de la obra entiende que eso es una cosa personal entre el creyente, o sea, entre la persona que creyó y Dios. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, por eso siempre, sí. No, orar por ella, por una persona, sí, no. O sea, se vale. O sea, vamos a decir de esta manera, se vale. Por ejemplo, conozco una familia de hace muchos, muchos años. Toda la familia era creyente, o sea, mamá y los hijos, excepto el papá. Entonces, pasan los años, si el papá no viene y el papá no viene, sí, y las oraciones de ellos, porque yo las oí, o sea, yo estaba por ahí cuando ellos oraban, era, Señor, obra en la vida de mi papá, por ejemplo, decía uno de los hermanos, obra en la vida de mi papá de tal manera
que Él se rinda a tus pies, no importa lo que pase. Y en ese no importa lo que pase, ¿en qué cree que pasó? Le dio cáncer en los pulmones, ¿sí? Y entonces cuando Él le da cáncer en los pulmones, se doblega delante de Dios, pide perdón por sus pecados, ¿sí? Y adivinen qué pasó. Se le quitó el cáncer de pulmón, ¿sí? Él acaba de morir hace poquito, pero no murió por el cáncer. O sea, murió porque se le paró el corazón, sí, simple y sencillamente, ¿sí? Entonces, sí, hermana, o sea, de hecho yo también cuando oré por mis padres, yo le decía, Señor, haz lo que tú quieras que tengas que hacer. Yo les he comentado quizás por ahí, en alguna ocasión, yo por ejemplo, cuando fui joven, yo estrené carro de agencia cada año, ¿sí? Sin necesidad de que lo hubiera cambiado, pues de un año a otro. En ese tiempo, mi papá ganaba muchísimo dinero, o sea, era tremendo la forma en que ganó dinero mi papá. Ahora me convierto yo, que soy el segundo de mi familia, mi hermano más chico es el que a mí me habló, después se convierten mis hermanas, ¿sí? Y estamos orando por mi papá y por mi mamá, diciéndole cosas así, parecidas a esas. Señor, haz lo que quieras, con tal de que sean salvos, ¿sí? ¿Qué pasó? Mi mamá empezó a recibir el evangelio, ¿sí? Empezamos a tener estudios con ella. A los meses le declaran cáncer, ¿sí? Oramos por su salvación, por su sanidad, obviamente, y todo, y el Señor decidió no sanarla. A los 3 meses de que le dicen a ella que tiene cáncer, ella fallece, ¿sí? Yo les he platicado de mi papá. Antes de que esto pasara, mi papá, mi hermana, la más chica, había hablado con mi papá sobre la salvación en el Señor Jesucristo, y mi papá enojado le había dicho, no voy a poner mi fe en lo que tú dices, sino en lo que me enseñaron mis papás, pero lo dijo enojado. Y a la semana me habló a mí para pedirme que le hablara del Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasó en el Inter? En el Inter, fíjense, mi papá perdió todo el dinero que tenía. Todo el dinero, hermanos, de una u otra forma bien absurda, lo perdió. O sea, mi papá quedó en la Bill Street, ¿sí? O sea, en la Bill Calle. Entonces, todo eso, fíjate, más la enfermedad de mi mamá, el saber mi papá probablemente que, y aquí estoy especulando, el saber mi papá probablemente que con el dinero que tenía, y si no lo hubiera derrochado, podía haber ayudado a mi mamá, ¿sí? Yo creo que le causaba una gran aflicción. Y entonces, Dios hizo, no porque nosotros le deseáramos mal, sino porque les deseamos bien, porque decirle al Señor, haz lo que quieras con tal de que se salve, es bien, porque lo que queremos es su salvación. ¿Sí me explico? No estamos queriendo que se haga rico, ¿verdad? En fin. Entonces, pero esto también, hermanos, aquí tenemos que entender que nosotros estamos pidiendo con sinceridad de corazón. El que lo haga o no lo haga así Dios, es su voluntad. Él sabe. No va a hacer eso porque yo se lo dije. Lo va a hacer porque Él quiere. ¿Sí me explico, hermanos? Pero otra vez, no nos sintamos culpables cuando pedimos que pase lo que sea con tal de que sea salvo. Lo importante es la salvación de la familia. Hay veces que va gente a la iglesia, ¿verdad? Y tiene un pariente enfermo, ya sea un hijo, ya sea un padre, en fin, lo que sea. Y entonces pues nos piden que oremos por la sanidad de la persona. Y creo que a veces se molestan porque en la oración, la verdad es, le decimos, Señor, o sea, sí queremos pedir por su sanidad, pero nos interesa primero su salvación espiritual, ¿sí? Entonces, alguien que no es cristiano puede decir, pues en lugar de pedir algo bueno, vine para que orara por una maldición en lugar de una bendición. Pero eso es por cómo lo percibe un incrédulo, alguien no creyente, ¿sí me explico? Entonces, sí podemos decir con nuestro corazón lo que querramos, pero es la decisión de Dios si lo hace o no lo hace. Sí, o sea, no es nunca. Nosotros estamos siendo desinteresados, nos interesa que esté en el cielo, no que se pase la eternidad en el infierno. Por eso oramos así. ¿Sí? ¿Más o menos quedó clara la respuesta? ¿Estaban en otra cosa? ¿Se acuerdan en qué estaba? Sí, pero algo estaba diciendo. A ver, dejen ver. Entonces, de la imposición de manos, sí estábamos viendo que es básicamente algo como convencional. Yo, por ejemplo, a comparación de aquellos hermanos que nunca piden que pasen las personas al frente, yo sí les pido que pasen al frente. Porque lo que yo quiero, vamos a decir, y eso me lo puede calificar alguien de mal, y no se lo voy a discutir, alguien me lo puede calificar de bueno, no voy a ponerme a pegar de brincos. La cuestión es, yo quiero que venga y me quiero asegurar, ¿sí? De alguna manera en la oración, que esta persona entendió el mensaje de salvación. ¿Sí me explico? Es porque quiero
tratar de estar lo más seguro posible. Que eso a final de cuentas, pues no puede ser, porque yo puedo oír las palabras. Hay gente que llora, y hay gente que a pesar de que lloró y todo, o sea, no quiere decir que fueron verdaderos creyentes. ¿Sí me explico? Esto es algo entre ellos y Dios. Entonces, sí, adelante. Miren, así, atención con esto. Nada es una receta de cocina. O sea, Dios actúa como Él quiere. Y a cada uno de nosotros nos ha dado muestras de que está actuando. Por ejemplo, vamos a ponerlo en las manos. Estaba dando testimonio yo con una pareja acerca de la salvación. Termino de hablar y yo les pregunto que si ellos están convencidos. La verdad es que no, pero entonces yo me retiro y les digo, ¿me dejan orar por ustedes? Obviamente sí. Están a la pareja sentada. Yo pongo mi mano sobre uno y pongo mi mano sobre su esposa, ¿sí? Y oro por ellos. Entonces pasan, no sé, unas semanas y me encuentro al esposo, salud, y pues lo saludo y le pregunto, oye, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué piensan de aquello que platicamos? Y dice, mira, es bien raro, me dice, porque cuando tú pusiste las manos sobre nosotros, dice, yo sentí que algo bajaba caliente en mí, pero mi esposa se quedó muy enojada, porque dice que tú te pusiste algo en el dedo y le quemaste la cabeza. ¿Sí? Sí, fíjate, o sea, yo no sé qué pasó, o sea, si tú me dices, dame una explicación, no sé, o sea, ¿qué te estoy diciendo? Dios obra. De alguna manera eso es un testimonio para él, o sea, nadie le puede decir, la esposa no le puede decir, oye, nunca vino nadie ni me mostró tu amor y oró por mí. Ahí tiene una quemada en la cabeza, ¿sí? Entonces, hermano, no es, aquí la persona es la que debe de estar convencida, o sea, yo no te puedo decir, no, hermano, ¿qué es eso? Así no actúa Dios. No te puedo decir eso, porque Dios obra como Él quiere. Sí, a uno nos usa de una manera, a otro nos usa de otra. Por ejemplo, yo cuando estaba chiquillo, yo veía los demonios, de verlos. Cuando yo me convierto a Cristo ya no los veo, los siento. ¿Sí? Y eso que tú sientes en tu mano, yo siento la vibración cuando estoy cerca de ellos o cuando los toco. ¿Sí? Entonces, alguien puede decir, no es cierto, no es así, ¿verdad? No, es que es así, es Dios conmigo. Dios tratando conmigo. Por eso, hermanos, en todo lo que es la manifestación de Dios, no hay recetas de cocina. ¿Sí? En unos obra de una manera. Conocí a un hermano de las iglesias bautistas allá en Chiapas. Este hombre trabajaba mucho con y yo creo que si no se ha muerto todavía sigue haciéndolo, porque eso es lo que Dios le puso en su corazón, con los indios, ¿verdad? Allá en la sierra él se subía, él vendía seguros de vida, y entonces trabajaba duro vendiendo seguros de vida, juntaba una cantidad, se la dejaba a su esposa y él se subía a la sierra, y cuando él calculaba que ya el dinero se le estaba acabando a su esposa, bajaba otra vez y hacía lo mismo y volvía a subir a la sierra. Esto les comento porque él me decía y me platicaba que allá en la sierra hay mucho demonio y hay muchas personas poseídas por el demonio. Y entonces fíjate, yo me acuerdo que escuchaba a algunos de los hermanos que expulsaban demonios y decían, nunca los toques. Pero él decía, hay que tocarlos. Dice, y los tocaba y ¡pum!, se caen. Y se va el demonio, fíjate. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues es que a uno les funcionaba no tocándolos, y a él le funcionaba tocándolos. O sea, que es el mismo Dios, pero actuando de diferentes maneras. Por eso yo les he dicho, hermanos, y espero que sí haya sido, que yo les haya explicado, cuando nosotros metemos a Dios en un cuadro y decimos, esto es Dios, no es Dios, ¿sí? Ese no es Dios. O sea, porque ya lo encerraste en tu concepto. Y Dios es trascendente, o sea, es más allá de todo lo que nosotros pudiéramos imaginarlo. Y no lo podemos condicionar a actuar. Es que si actúa así es Dios, si no, no. No es cierto. Es Dios actuando como Él quiere. Él es soberano y Él actúa. De hecho, uno de sus atributos o de sus perfecciones, como decía Karl Barth, es su libertad. A Él no lo puedes limitar a nada. Por eso Dios se ofende cuando a través de Isaías nos dice, ¿a qué me vas a comparar? A ver. O sea, ¿a qué me vas a comparar? Dios es tan grande, es infinito. Dios es eterno, concepto que nosotros aceptamos por fe, pero que no lo conocemos. Entonces, ¿te imaginas? Si yo encierro a Dios en un cuadrito, pues estoy siendo tan idólatra como el que lo está venerando en una imagen o lo trae colgado en el pecho. Entonces, por eso no hay, hermano, recetas. O sea, mientras nosotros estamos haciendo las cosas honestamente de acuerdo al sentir de Dios y no estamos tratando de manipular a la gente, sino que las cosas están sucediendo así. Bueno. Creo que la semana pasada hablábamos, a ustedes les tocó alguien que se levantaba, ¿verdad?
Pero yo conozco hermanos y de muchos años, a ellos nunca se les ha levantado una persona flotando. ¿Sí? Entonces quiere decir, no, pues es que ellos no se enfrentaron a los demonios buenos. ¿No? Sí, es la manera en que Dios permite y Dios quiere hacer las cosas, ¿verdad? Y porque una manifestación de cualquier demonio es permiso de Dios. Si no, no se manifestará. Por ejemplo, yo les he dicho, tengo 4 nietos, son 2 varones y 2 niñas. El más grande de mis nietos tiene 13 años. El año pasado, cuando todavía tenía 12, a nosotros nos gusta ir mucho a la sierra. Y ya sea a un lado o a otro, estábamos allí en Tapalpa. Y yo me vine como a las 7 y ellos se quedaron jugando a las escondidas. Cuando yo llego acá, me habla mi hija y me dice que Alejandro, mi nieto, tuvo un enfrentamiento con un demonio, 13 años. ¿Sí? Él estaba jugando escondidas, se metió a un lugar, se encerró, estaba solo, y entonces el demonio le gritó, maldito, tú y todos los tuyos se van a ir conmigo al infierno. Entonces imagínate, un chamaco de 2 años en ese tiempo, le gritan, voltea, no ve a nadie, y sale pues blanco, porque iba pasando mi yerno, y lo vio, y inmediatamente corrió para ver qué había pasado. Entonces, incluso mi hija, ¿verdad? También cuando le habló mi yerno, le dieron la vuelta a la cabaña. O sea, los que conocen allá en Mazamitla, en Tapalpa, o sea, pues hay espacio entre cabaña y cabaña, o sea, no están pegaditas. Buscaron si había alguien que le hubiera hecho una broma al niño, no había manera. Él estaba encerrado donde está el boiler, sí, no había manera, no hay ventanas, vamos para. Entonces, ¿por qué se lo permitió Dios? ¿Por qué le permitió a un demonio hacer una manifestación que sabía que le iba a causar a mi nieto una impresión? ¿Por qué? O sea, a mí se me ocurre una cosa: hacer consciente a mi nieto del mundo espiritual del cual nosotros le hablamos. Existe. Ahora él sabe que existe. ¿Sí? No le tengo yo que decir, hijo, hay demonios. Él sabe que existen. ¿Sí me explico? ¿Por qué a nosotros nos permite vivir de alguna manera cosas así? Porque Dios nos quiere utilizar también eso a mi nieto. Un día te va a utilizar, porque Dios ya te hizo consciente de eso y te va a utilizar para cosas. Entonces, pues mira, o sea, también a mis hijas cuando estaban chiquillas, o sea, esa era más o menos la edad en la que se les manifestó algunas cosas del demonio, que ahorita no quiero detenerme mucho, ¿verdad? Porque todavía tenemos que ver preguntas, pero sí, o sea, y otra vez, es de distintas maneras y nos hace conscientes del mundo espiritual. Y eso quiere decir, nos preparó porque algo vamos a hacer. Algo va a pasar con nosotros después que Él nos va a utilizar a nosotros. ¿Sí? Muy bien. Ahora entonces déjenme volver. La pregunta número 2, hermanos, tiene estas respuestas, pero también busque usted en Hechos 13:3, Primera de Timoteo 4:14 y Segunda de Timoteo 1:16 para que vea cuáles son las cosas por las que en el nuevo... Sí, cómo no. ¿Cuáles son las cosas por las cuales impone las manos? Hechos 13:13. Primera de Timoteo 4:14 y Segunda de Timoteo 1:6. Hechos 13:13, Primera de Timoteo 4:14, Segunda de Timoteo 1:6. Ahí ustedes van a ver, hermanos, las razones por las que se imponen las manos en el Nuevo Testamento. Ahora, esto es, déjenme, porque sí creo que es importante. Esto que estábamos hablando, hermanos, de las manifestaciones espirituales, es como cuando Dios hace un llamado a uno de ustedes. ¿Sí? En el caso mío también, y en el caso de los demás pastores, cuando Dios nos hace el llamado de venir a trabajar a la obra de tiempo completo, o sea, a la obra de tiempo completo, porque cristianos o somos todos de tiempo completo o no somos cristianos, ¿sí? Entonces, ¿quién dice, por ejemplo, que yo no fui llamado? Alguien puede decir, no, es que tú no fuiste llamado. Y si yo le digo, no, sí, mira, yo iba en el carro, o sea, acababa de hablar con una pareja y luego Dios me utilizó lo que pasó con esa pareja para hablarme a mí y llamarme. Ustedes me pueden decir, no, Rigo, tú andabas mal, ¿verdad? Algo fumaste, no sé. Y otro me puede decir de otra manera. Ahora, Dios hace las cosas y los llamados como quiera. A mí me llamó así, a otro lo llamó de otra manera. ¿Sí me explico? Nadie te puede decir que no, porque eso es entre tú y Dios. ¿Sí me explico? ¿Cuál va a ser el respaldo de que Dios te llamó? Bueno, si te va a respaldar a lo largo del ministerio. ¿Sí? O sea, eso quiere decir, no te lo imaginaste. O eso quiere decir, no fuiste un espontáneo. ¿Sí? Como en los toros, ¿sí? Se brinca un espontáneo y torea al toro. En la vida cristiana no hay espontáneos. O sea, o eres llamado por Dios o no eres llamado por Dios.
¿Eres salvo porque Dios te salvó o no eres salvo porque Dios te salvó? Esas cosas son personales, son entre ustedes y Dios. Nadie les puede negar, porque yo estoy seguro, a mí alguien me puede decir, no, Rigo, eso es una mentira, ¿sí? O sea, bueno, a mí me puede decir eso, pero yo sé que Dios habló conmigo. Yo sé que Dios me llamó al ministerio. Y mírenme, aquí estoy, ¿sí? Entonces, no busquen recetas de cocina, ni busquen la aprobación de nadie cuando las cosas están siendo como deben de ser, ¿sí? Muy bien. Pregunta número 3, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra mártir? Respuesta. La palabra mártir viene del griego y significa testigo. Voy a leerles algo de lo que yo tengo aquí, ¿sí? Dice así: nosotros la utilizamos para dirigirnos a aquellos que han muerto por la fe. Pero el teólogo, por ejemplo, Campbell Morgan, dijo lo siguiente respecto a los mártires. Y eso se los leo porque ustedes lo tienen en sus apuntes. Dice: los que murieron por la verdad no fueron hechos mártires por morir. Murieron porque ya eran mártires. ¿Sí me explicó ahí? ¿Sí? Murieron porque eran mártires, o sea, eran testigos. Pero nosotros decimos, es un mártir porque mira, por su fe le cortaron la cabeza. No, es que ya era un mártir, ya es un testigo. Entonces murió por eso. Entonces ningún huracán de persecución jamás crea mártires, los revela. Esteban era mártir antes de que lo apedrearan. Fue el primer mártir que selló su testimonio con sangre. O sea, esto se los leo para que ustedes lo tengan por ahí, lo quieran anotar, si lo quieren contestar. La pregunta es suficiente si contestan con mártir es un testigo de Cristo, ¿sí? O sea, muy bien. Pregunta número 4, muy bien. Dice, Simón el Mago, del cual nos habla el capítulo 8, dice, ¿era un creyente o un verdadero creyente o por qué dice la Escritura que creyó? Respuesta. Aunque en el pasaje leído dice que creyó, lo más probable es que su fe haya sido intelectual, no una fe salvadora. Sigue escribiendo, sino una fe parecida a la de los demonios. Ahí puede anotar Santiago 2:19, no tiene que anotarlo, le dije yo. Entonces, sí entendemos esta respuesta, y ahí lo tiene porque cuando di la clase hablé claramente sobre lo que es una fe intelectual y lo que es la fe salvadora. ¿Sí queda para todos claro? Dice así, aunque en el pasaje leído dice que creyó, lo más probable es que su fe haya sido intelectual, no una fe salvadora, sino una fe parecida a la de los demonios. O sea, porque Santiago 2:19, porque los demonios, hermanos, ¿los demonios creen en Dios? ¿Sí? ¿Por qué creen en Dios? Pues porque lo ven, o sea, ellos se presentan, dice, todos los días delante de Él. O sea, esto de ver es una manera de decir las cosas. A Dios no se le puede ver, dice, ¿sí? Porque Dios es espíritu. Pero ellos se presentan, entonces saben que Dios existe. ¿Pero eso los va a salvar de ir al infierno? No, porque su fe es intelectual. Ellos prefieren seguir a Satanás, ¿sí? Siguiente pregunta, que es la 5. Dice, ¿cuántas veces utilizó Pedro las llaves del reino y en qué momento? ¿No? Sí, perdón, gracias. Escriba una alegoría o comparación de la fe, de la salvación por fe y de la gracia de Dios con relación a la muerte de Dorcas. Si se acuerdan, cuando vimos ese pasaje, hicimos comparaciones entre lo que es una persona salva y una persona perdida. Por ejemplo, punto 1. Durante su vida había hecho muchas obras buenas, pero estaba muerta. ¿Se acuerdan? Porque le dicen a Pedro, mira, ven, Dorcas, esta mujer hizo tantas cosas buenas. Por eso lo llaman a Pedro, ¿sí? Entonces, durante su vida había hecho muchas obras buenas, pero estaba muerta. Punto 2. Estaba limpia exteriormente porque la habían lavado. Recuérdese que cuando hay un cadáver, antes las mismas familias la limpiaban, la lavaban, ¿sí? Para poder, vamos a decir, tenerle una ceremonia después. Entonces estaba limpia exteriormente, la habían lavado, pero estaba muerta. 3. La pusieron en un aposento alto, alegoría de un altar. Porque acuérdese que altar significa lugar alto, ¿sí? Entonces, la pusieron, estaba en un aposento alto. O sea, esto es una alegoría, porque le estoy hablando aquí de una comparación o una alegoría. Esto es alegoría de un altar, o sea, estaba en un lugar alto, pero estaba muerta.
Ahora, antes de seguir escribiendo, que si usted ya terminó, voltea a verme tantito. O sea, esto es una alegoría. Dorcas, una mujer que hacía muchas obras buenas, estaba muerta. La habían lavado, o sea, estaba limpia exteriormente, pero estaba muerta. ¿Sí? Estaba en un lugar alto, alegoría de un altar, pero estaba muerta. Ahora, ¿qué hizo Pedro con Dorcas? La resucitó. O sea, entonces ahí pueden anotar, resucitó por la gracia de Dios. O sea, está viva por la gracia de Dios. No fueron ni sus buenas obras, no fueron ni que estaba limpia exteriormente, no fue ni porque estaba en un altar, es por la gracia de Dios que ella resucitó. Incluso los que dan estudios, esto es bueno para un sermón, ¿sí? Estos pasajes. Ahora entonces, nosotros sabemos, solo la gracia de Dios da vida eterna. Eso es lo que pasó con Dorcas. No fue nada de lo que humanamente hizo o sucedió. Punto número siguiente. 6. Muy bien, dice, ¿cuántas veces utilizó Pedro las llaves del reino y en qué momento? Respuesta, la utilizó 3 veces. Pero no está completa la respuesta y sería medio punto. La primera fue el día de Pentecostés a los judíos. Porque recuerde que hablamos que las llaves que abren puertas. El día de Pentecostés le abrió las puertas, con esas llaves que le dio el Señor, le abrió la puerta a los judíos. ¿Eso en qué capítulo de Hechos vemos? En Hechos 2. Luego les abrió la puerta a los samaritanos, capítulo número 8. Y la última vez, en el sentido de naciones, ¿sí? Nos abrió la puerta a los gentiles. ¿Cuándo? Cuando Cornelio lo invita, ¿se acuerdan? Capítulo 10 de Hechos. Ahora, ¿cuándo le dio el Señor este privilegio a Pedro? Acordémonos de Mateo capítulo 16, ¿verdad? Por la respuesta que él da, que ni siquiera es, vamos a decir, nacida de él, sino que Dios, ahí mismo dice que Dios le puso en su corazón. Bueno, pero por ese privilegio le dio las llaves del reino, ¿sí? O sea, abrirle la puerta a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. ¿Sí está claro como el agua? Siguiente, ¿a quién mató Herodes Agripa primero? ¿A quién? Herodes Agripa primero mató a Jacobo, Santiago, el hermano de Juan. ¿Sí? Es otro Agripa, Herodes, el que mata a Juan. Que dijimos que si recordamos en la historia que vimos, él se casa con alguien de la familia que se casó con Herodías, la que bailó. ¿Sí? Entonces es Herodes Agripa I. Si se recuerdan en la historia, dijimos que era hijo de Mariamné, hija o descendiente de los macabeos, y para que Herodes el Grande no lo matara, ni tampoco su hermano, locuaz, ¿cómo se llamaba? Bueno, todos estaban locos, ¿no? Total, lo mandan a Roma y allá se hace amigo de Calígula, de Claudio, ¿sí? Y entonces por eso le regresan a él viene a tomar el reino, ¿sí? Y el pueblo lo acepta, dijimos, ¿sí se acuerdan? O sea, lo acepta porque es descendiente de Mariamné, o sea, de los macabeos, de los héroes de la guerra. Y entonces, él todavía, para que ser más aceptado, pues agarra a los apóstoles, dijimos, esta fue una decisión político-religiosa, ¿verdad? Mata a Santiago, ve que les agrada a los judíos, agarra a Pedro, pero ¿por qué no pudo matar a Pedro? Obviamente Dios no se lo permitió, pero ¿qué pasó? No, pero ¿por qué no lo mató? O sea, ya lo tenía. Era la Pascua, se atravesó la fiesta de la Pascua y entonces la iglesia se puso a orar, ¿se acuerdan? Y entonces el Señor lo sacó de ahí. Pero si no, vamos a suponer, en las condiciones normales, probablemente hubiera matado a Pedro. Entonces queda claro, a Jacobo o Santiago, que es el hermano de Juan. Siguiente pregunta es la 8, ¿verdad? Dice, nárreme qué pasó con Herodes Agripa I, cuando Herodes Agripa I dio un discurso y no le dio la gloria a Dios. Hechos 12, del 21 al 23. Usted puede leerlo y narrármelo como quiera, yo así lo puse. La Biblia y Flavio Josefo, el historiador judío, dicen que después de que Herodes aceptó que la gente lo calificara como un dios, de repente empezó a sentir dolores muy intensos en el vientre. Fue llevado con urgencia a su palacio y atendido por los médicos, pero pese a toda la atención que recibió, murió con terrible agonía días después, comido por gusanos de adentro hacia afuera. ¿Sí? Esa es la descripción que hace Flavio Josefo. Entonces,
usted me lo puede poner con sus palabras, o sea, no tiene que ponerlo como yo se lo estoy diciendo. Por eso no me... Hechos del 12, del 21 al 23, que es cuando va y se viste pues tremendo, ¿verdad? Da un discurso, era un buen orador, y el sol le pegaba y resplandecía en su vestimenta, y la gente le empezó a calificar como Dios. Muy bien, siguiente pregunta. Hechos 13. Se nos habla del falso profeta llamado Bar Jesús. ¿Se acuerdan qué quiere decir Bar Jesús? Hijo de Jesús. Y se nos muestra en la narración que al menos hay 3 tipos de personas en acción. Número 1, o sea, el primer tipo es los que llevan el mensaje de salvación. Yo tengo más cosas aquí, ¿verdad? No sé si usted luego que vea sus apuntes se las pone. Por ejemplo, yo les dicté en ese tiempo, o hablé en ese momento. Son los que luchan contra viento y marea, son los que se enfrentan, no da más a los religiosos empedernidos, sino también a las fuerzas del maligno. Pero obviamente no hay que temer. El segundo tipo, los que quieren oír el mensaje de salvación. Y ahí hablamos de por qué la gente tiene tendencias a buscar de una u otra manera a Dios, porque cuando Dios nos creó, ¿verdad? Dice Eclesiastés capítulo 3 que puso en nosotros el sentido de la eternidad, ¿sí? Entonces toda la gente quiere vivir eternamente, sabe que hay un Dios de alguna u otra manera, ¿ok? Número 3, los que se oponen al mensaje de salvación, que en este caso es Bar Jesús, que también se le llama Elimas, que es un falso profeta, es un falso predicador, realmente es un hijo del diablo. Porque si se acuerdan incluso de lo que les mencioné del nombre Elimas. Elimas es un vocablo árabe que tiene que ver con la ciencia. Y puesto que Bar Jesús no era un hijo de Dios, entonces estaba utilizando para sus trucos las ciencias ocultas, ¿sí? O sea, lo que se llama, pues vamos, cosas diabólicas a final de cuentas. Ok, esos serían los 9 puntos, hermanos, que tengo para que ustedes estudien. Hoy íbamos a ver otro punto, lo veremos la próxima semana, todavía la próxima semana de clase, ¿verdad? En la próxima semana vamos a ver Hechos 15, ¿sí? De Bar Jesús es Elimas, ajá. Entonces, primero Dios, la próxima semana veremos algunas cosas, de ahí saldrá una pregunta más para que tengan 10. De esas 10 preguntas voy a hacer 5, ¿sí? 2 puntos cada una para hacer un 10, vamos a decir. Entonces, pues miren, faltan 5 minutos, mejor háganme una pregunta o algo para que... ¿No hay preguntas, no hay dudas, sí, hermana? Sí, hay que orar por ella, por él, ora por tu hijo, impon tus manos, ruégale a Dios su liberación. Obviamente está sufriendo un ataque espiritual maligno y él va a ser liberado. O sea, tú incluso cuando estés orando por él, tú haz declaraciones de fe como: no te pertenece, es mi hijo y es un hijo de Dios, o sea, a final de cuentas, y esta casa es mi casa y es casa de Dios, entonces tú no tienes parte en su vida ni en mi casa, y en el nombre de Cristo Jesús te ordeno que te vayas. Es una oración. De mis 4 nietos, les dije 2 nietas, la tercera, vamos a decirla antes de la más chiquita, ahorita también ya tiene 10 años, cuando ella nació, fíjense que lloraba y lloraba muy bajito, ¿sí? O sea, nosotros hasta jugábamos y decíamos: mira, llora como gato, ¿sí? Pero de repente, o sea, como mi yerno y mi hija se quedaron ahí en la casa, mi esposa les ayudó para que, pues ya saben, son mamás inexpertas y entonces hay que decirles qué hay que hacer. La cuestión es que un día despierta a las 2 de la mañana, llorando, ¿verdad? Y con ese llanto tan delicado. Y mi yerno y mi hija la querían despertar y no despertaba, o sea, porque la cargaba. Total, pasa un rato de que ella llora y no la pueden hacer reaccionar, y yo oí todo ese movimiento, obviamente no estaba lejos, estaba cerca del cuarto, oigo eso y vuelve a pasar al siguiente día. Exactamente a la misma hora empieza a llorar la niña y no la pueden hacer reaccionar. En la mañana siguiente mi hija me dice: fíjate que la niña ha estado llorando. Le dije: sí, la he oído. Dice: pero no reacciona, o sea, no la podemos despertar, la movemos, le hablamos, así cachetaditas, y no reacciona. Y le dije: bueno, pues hay que orar, le dije, simple y sencillamente, y vamos viendo qué pasa. Esa noche, otra vez, a la misma hora, mi nieta comienza a llorar. Me levanto yo,
¿verdad? Toco a la puerta y les digo, dame la niña. ¿Sí? Y entonces yo tomé la niña y empecé a caminar por la casa con la niña, empecé cantándole alabanzas, orando, en momentos me paraba y oraba y declaraba cosas como la que te dije que hagas, ¿sí? Y la niña empezó a dejar de llorar. Todavía después de que dejó de llorar, yo seguí alabando al Señor, seguí orando por ella, haciendo declaraciones de fe, y jamás volvió la niña a tener una situación como esa. O sea, ¿esto qué nos dice? Bueno, no sé por qué Dios lo permite otra vez. Aquí no sé por qué Dios lo permite. Pero vimos que hubo una manifestación espiritual maligna y que fue derrotada con fe. ¿Sí? Y se fue. Por eso te digo, a veces, mira, no hay que ser, yo sé que hay gente que le gusta ser muy exhibicionista y aventaría a la chiquilla al sillón y en el nombre de Dios. No. O sea, no se necesita. Hay que dejarse guiar por el Espíritu y Él va haciendo las cosas conforme a su voluntad. ¿Sale?